Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso por todo el contenido que he consumido a lo largo del mes de mayo. Así que vamos a coger el Media Journal y a ir repasando primero libros, luego películas y series y finalmente videojuegos, en el caso de que haya alguno de los que he consumido o jugado a lo largo del mes de mayo. Ya habéis podido notar en este canal, fui a Corea. Entonces hay 15 días que estuve en Corea en los que no leí absolutamente nada porque estaba de viaje y había que turistear en lugar de leer tranquilamente. Pero me dio tiempo a leer unos cuantos libros, así que os voy a hablar de ellos. La primera lectura que terminé fue Alas de Estrella, que es una especie de precuela de Campanilla y el secreto de las hadas. La verdad que no es una lectura que le recomendaría a todo el mundo, sobre todo si no sabes nada del lore de Campanilla. Al final se hacen muchas referencias a cosas que salen en las películas y yo creo que es un libro muy pensado para aquellas que fuimos niñas viendo todas las películas de Campanilla que salieron a principios de los 2010, creo que fueron, por ahí más o menos. Y este libro está pensado para gente a la que le gustaron esas películas y que fue mega fan. Me incluyo. Este libro en realidad lo compré cuando salió para regalárselo a mi hermana que se lo leyera porque ella era mucho más fan que yo. Que mi película favorita de las de Campanilla era la primera y la suya la del secreto de las hadas. Entonces sabía que le iba a hacer ilusión este libro y después pues ya me lo he leído yo con el tiempo. Me gustó mucho, está muy entretenido. Lo que pasa que siento que es una lectura un poco más juvenil de lo que suelo leer de normal. Como mucho más de aventuras, más allá del romance que pueda tener. Mucho más sencillito y es un lore como mucho más simple, teniendo en cuenta que bebe del de las películas. Aún así, me gustó bastante y creo que es un buen complemento si viste las películas y quieres como seguir ahondando en ese universo de Campanilla. Creo que es una buena forma de ver cómo era la hondonada de las hadas hace unos cuantos años antes de que llegase Campanilla a ella y cómo la reina Clarion se transformó en la reina que conocemos nosotros en las películas. Le he dado un 3,5. Después me quise terminar Dos coronas retorcidas porque me leí la primera parte de la biología de El Rey Pastor hacía un par de meses, creo que fue en febrero o así. A mi vuelta del viaje justo iba a tener el evento con Rachel Gillig, al que fui y del que os hablé en este vídeo de aquí. Quería llevar el libro leído por si acaso alguien hacía alguna pregunta o algo así. Yo quería ya tener como mi biología terminada, ya que la tenía en casa. Quería terminar de leérmela. La verdad que le metí bastante sprint a este libro, pero lo disfruté un montón. Siento que Rachel Gillig escribe increíble, tiene una prosa increíble, muy poética, una prosa muy poética, muy ambiental y muy envolvente para describirte como los mundos fantásticos en los que habitan sus personajes. Siento que el sistema de magia no es muy complejo, entonces creo que es una buena forma de introducirte en el mundo de la fantasía sin que haya faes y que sea como de inspiración gótica. Me gustó muchísimo. Además, ella dijo en el evento que tiene una forma visual de preparar sus libros y se nota muchísimo porque yo que no puedo imaginarme las cosas, tengo a fantasía. Siento muy bien lo que me quiere transmitir y veo muy bien la película que me está contando, que eso fue una cosa que dijo ella también en el evento, que ella se imagina sus libros como películas y la verdad que lo transmite súper bien con cómo escribe. Este libro de Dos coronas retorcidas le da un 4,75, pero creo que la biología en general es un 5 estrellas, está increíble y la recomiendo muchísimo. Después me escuché también el audiolibro de Comerás Flores, que es un libro que se ha puesto muy de moda. Ha hablado de este libro muchísima gente lo ha recomendado. Yo tengo que decir que me decepcionó un poco porque no es la historia de cambiarte la vida. La protagonista se me hacía... O sea, había veces que la quería coger de los hombros y moverla y decirle, por favor, tía, despierta. Haz algo con tu vida, por favor. Creo que son realidades un poco distintas, personalidades un poco distintas y que hay mucha gente joven que sí que se puede ver representada en cosas que pasan en este libro. Aún así, yo tengo que decir que me dio un pelín igual. Lo terminé porque era un audiolibro y lo podía escuchar mientras que hacía tareas en casa o iba conduciendo o cosas así. Me lo acabé bastante rápido porque es un libro muy cortito. Creo que el audiolibro duraba 4 o 5 horas, o sea, como que en 3 días te lo podías leer tranquilamente, nada más que de hacer tareas en casa y escucharlo de mientras. Y le di un 2,5. Y ya para terminar, me leí 2 tomos de Atelier of a Witch Hat. Como os dije, estoy viendo el anime, todavía no se ha acabado. Cuando se acabe os hablaré de él, pero estoy avanzando con la lectura del manga porque me da miedo que a mí en el anime me hagan un spoiler, entonces estoy como avanzando un montón con los mangas. Me leí el volumen 9, 10 y 11, 3 volúmenes.
Son 5 estrellas. A Diary of a Witch Hat es perfecta. O sea, no sé qué pasará en el futuro con el manga, no sé cómo se desarrollarán los hechos, pero siento que todas las pistas que nos van dejando desde el principio tienen una resolución y se van a ir cerrando más adelante. Entonces, me está encantando muchísimo la lectura del manga, lo estoy disfrutando un montón. No puedo parar de recomendar este manga. Primero porque el dibujo es increíble, o sea, la autora tiene una delicadeza para dibujar, hace unos frames, unas composiciones que es que son preciosas. Luego la historia me parece muy interesante, me parece que tiene como un toquecito así oscuro que poco a poco ya se está como empezando a ver en el manga, y es que me parece que va a dar un giro en algún momento que es que estoy deseando que llegue porque va a ser increíble. Y luego los personajes son chulísimos, tienen todos sus movidas, tienen todos sus claros y sus oscuros, todos tienen como un pequeño desarrollo, no solo los personajes principales, y creo que este manga es que es increíble, es que lo necesitáis. Si nunca habéis leído un manga tenéis que leer este. Estos han sido todos los libros que he leído. Este mes no siento que haya leído mucho, aunque he leído unos cuantos libros, pero hay que decir que hay algunos que los había empezado en el mes anterior y que los he arrastrado a principios de mayo, entonces no me puedo quejar tampoco. Al final son unos cuantos libros, teniendo en cuenta que solo leí la primera mitad del mes. Series, solo he terminado una en mayo, que fue Love Story, que la había empezado hacía un par de meses, y es la historia de cómo se conocen y cómo llegan a tener una relación John Kennedy Jr. y Caroline Bessette. La verdad que me pareció como muy interesante porque yo no tenía ni idea de la historia, de esta parte de la historia de Estados Unidos, pero como que al final es salseillo, es un poco así como rollo de Crown pero versión americana. Se me hizo una serie muy entretenida, bastante cortita, ágil de ver y así como con su toquecito de drama, me gustó mucho y le di 3 estrellas. Luego en el apartado de películas es bastante extenso porque además hay que incluir las películas que vi en los vuelos tanto de ida como de vuelta, que me harté a ver películas, tengo que reconocerlo, no leí nada, pero me harté a ver películas. La primera película que vi este mes de mayo fue Criaturas Luminosas, que es la adaptación de un libro con el mismo título. Tengo que reconocer que yo no me he leído el libro, pero disfruto un montón de la película. Siento que va a ser muy buena adaptación, aún así me gustaría leerme el libro en algún momento porque está en mi lista de libros que quiero leer desde hace un año y pico, y me pareció una historia súper bonita, súper tierna. Tiene su momentito así como de misterio, no sabemos qué va a pasar con esta persona. Y luego es típica película así como feel good, de cosas de una vida normal y corriente, de gente normal y corriente viviendo su vida. Y me parece muy guay ver de vez en cuando estas películas para recordarte que tu vida, tal y como la vives, también es maravillosa. Le he dado 4 estrellas, está en Netflix y se estrenó a principios de mayo, pero yo no la vi hasta un poquito después. Pues me vi La Cena, que tenía muchas ganas de ver esta película desde que fue Mario Casas a La Revuelta a presentarla. Y el plot de esta película es que el generalísimo quiere tener una cena en el Palace con sus altos mandos justo después de ganar la guerra. Para preparar esta cena resulta que hay que sacar a todos los cocineros que había trabajando en el Palace en ese momento, porque todos eran del bando republicano y estaban en prisión. Entonces, pues, un poco cómo se generan estas... Es un poco comedia de enredos, básicamente, inspirada en este momento que sí que existió, fue real, este momento existió en la historia de España, pero bueno, está un poco luego ficcionado, ¿no?, lo que pasa y cómo pasan las cosas y así. Como que la idea inicial sí que es hecho histórico y me parece muy interesante tanto que existiese ese momento como el cómo se desarrolla en la película, teniendo en cuenta que probablemente no se desarrolla así, pero bueno, es divertido. Después me vi tremendo peliculón que era El Diablo Viste de Prada 2. Tenía muchísimas ganas de ver esta película. Hacía años que llevaba hablándose de que se iba a hacer esta película, de que iban a volver Anne Hathaway, Emily Blunt y la grandiosa Meryl Streep. Están todos increíbles. Además es en Milán, que es un sitio que he visitado hace poco también. Muy divertida. Es claramente muy segunda parte de la primera de El Diablo Viste de Prada. Bebe muchísimo de tanto las bromas como del guión que había en la primera película. Hay 100.000 referencias a la primera película en esta segunda parte. Aún así, creo que es bastante buena película por sí sola. Han conseguido salvar bastante bien este momento de las segundas partes nunca fueron buenas. Me gustó, la disfruté un montón. No creo que sea una película que yo me ponga, porque en ese caso me pondría El Diablo Viste de Prada 1. Pero creo que es buena película y fui a verla al cine, así que la disfruté un montón. Y ahora empezamos con las películas que vi en el avión, que para empezar me vi Sinners, que es una película que yo creo que es muy buena para verla en un avión, porque si tienes susto, pues
estás en un avión, no te va a pasar nada, nadie va a venir a matarte. La verdad que había oído muy buenas críticas de esta película. De hecho, hay un vídeo de Violeta Luna que me gusta mucho, os lo dejo en la descripción para que podáis ir a verlo, que explica un poco cómo funciona la apropiación cultural y la asimilación cultural, creo que era, y de cómo se representan estas dos formas de invisibilizar un pueblo a lo largo de esta película. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante que muestren cómo el Ku Klux Klan intentaba acabar con la gente negra en Estados Unidos. En momento, vampiros y Déjame pasar y tal, me encantaron. Me recordaron un montón a From y ahora tengo dudas de si en From hay vampiros, pero bueno, no sé, me gustó mucho. El plot de esta película es que hay dos hermanos que acaban de volver y han ganado mucho dinero, no se sabe muy bien cómo. Quieren comprar como un granero para hacer un sitio de fiestas para la gente negra que está en el momento histórico de Estados Unidos en el que los esclavos de las plantaciones de algodón empezaban a poder ser hombres libres. No sé si estaba ya como que se había acabado se había abolido la esclavitud, pero todavía había como cosas raras. Y bueno, va como de este momento histórico un poco y la historia de cómo se intenta invisibilizar este pueblo negro, como intentándolo asimilar dentro de culturas blancas. La película le he dado 3 estrellas, la verdad que me lo pasé bastante bien y me dio un poco de susto, que creo que es un poco la finalidad de la película. Me vi La asistenta, que es una adaptación del libro de La asistenta, que creo que es una bastante buena adaptación, aunque tengo que decir que a mí los actores masculinos se me quedaban un poco flojos en comparación con las actrices femeninas, que son increíbles, sobre todo Amanda Seyfried, que lo hace increíble, o sea, es que es la mejor, te la crees entera. Que yo ya sabía lo que pasaba todo el tiempo porque me leí los libros, además me he leído todos los 3 libros de La asistenta, de la trilogía principal. Y a ver, no es una película que te vaya a cambiar la vida, es una película muy de ver un sábado por la tarde o un domingo por la noche. Creo que como adaptación es muy buena porque es muy fiel al libro y sigue bastante la estructura que tiene el libro, hay algún cambio y así, es bastante similar al libro. El libro tengo que reconocer que lo disfruté un poco más, también es cierto que era la primera vez que yo veía esta historia, una vez que ya sabes como los giros que va a tener, simplemente estás esperando a que ocurran en pantalla. Y para mí la película ha sido un 3 estrellas, es como está correcta, se puede ver, no te vas a querer morir viéndola, pero si tengo que elegir una forma de disfrutar de esta historia, creo que el libro es mucho más entretenido. Después me vi la película del cautivo, sin ningún tipo de expectativa, porque simplemente sabía que iba como de la historia de Cervantes. Entonces era como, bueno, va a ser un poco rollo, puede que me eche la siesta con esta película en el avión. No pasó. Me reí muchísimo, estuve súper dentro de esta historia y es que te narra la parte en la que Cervantes fue preso en Argel y vivió allí unos años hasta que fue liberado, traído de vuelta a España. Justo va desde que llega a Argel, a la cárcel, hasta que sale de ella. Esa es la historia que cuenta esta película y se me hizo muy divertida, se me hizo como bastante interesante, primero que nos cuenten como esta parte de la historia que es de antes de Cervantes convertirse en el Cervantes que nosotros conocemos. Es un chavalín jovencito al que le gusta un poco los libros, pero tampoco él sabe muy bien, estaba metido en un barco porque había cometido un delito que nos cuentan un poco en la película cuál era ese delito, porque había terminado allí, su relación con los curas y cómo estos curas son los que hacen que se mantenga la historia y se sepa todo lo que ocurrió allí dentro, la relación con el resto de presos, con la persona que también dirigía la cárcel, cómo llegó a acuerdos con gente, no sé, muy interesante, se me hizo muy guay, la verdad. Y estaba también, que no sabía yo que salía esta persona en la película, a Fernando Tejero, que no sabía que salía en esta película y me fascinó su personaje, lo bien que lo hace, muy bien. Esta película es que me tuvo agarrada del brazo y no me dejó dormirme en un vuelo bastante duro. Puse 4 estrellas. Pues ahora sí, para echarme la siesta, me puse una película que me encantaba de pequeña, que se llama Elegidos para el futuro, que básicamente va de unos chavales jamaicanos, por una serie de cosas que ocurren en la clasificación para las Olimpiadas, se quedan sin ir a las Olimpiadas, siendo que unos son muy buenos deportistas y algunos pues son amigos de estos chavales que se quedan sin ir a las Olimpiadas. Deciden formar un equipo de bobsleigh para las Olimpiadas
porque quieren ir a las Olimpiadas, quieren como experimentar qué es vivir unas Olimpiadas, porque son gente pues bastante humilde. Deciden montar un equipo de bobsleigh, que el bobsleigh es el deporte este de invierno en el que va como un carrito, un trineo, en el que se meten 4 personas y van como haciendo una serie de curvas y piruetas y movidas por hielo y pues el primero que llegue pues es el que gana la medalla de oro. Y entonces, como no hay equipo jamaicano, pues pueden montar el equipo jamaicano e ir a las Olimpiadas de invierno. Y pues todo lo que les ocurre, cómo llegan a poder clasificarse, en qué puesto se clasifican, cosas así. Es muy divertida. Pero como yo ya la había visto, pues pude dormir un poquito en el avión. Aún así le puse un 3,5 porque es que me parece divertidísima y creo que no ha envejecido especialmente mal. Bien, me vi Ahora me ves 3, que yo no sabía que había salido ya, que es, creo que es Ahora me ves, ahora no, o algo así. Las 2 películas previas a esta me gustan muchísimo, me parecen como súper divertidas, son típica película al estilo Oceans, en plan hay un robo, hay que engañar a la gente, no sé qué, pero además son ilusionistas, entonces tienen efectos especiales y desapariciones y cosas. Muy guay, la verdad que las disfruto todas mucho y esta me ha gustado mucho, creo que está muy bien traída al presente, así que la disfruto un montón. Esta vez va sobre robar criptos y como abajo los ricos y así, que básicamente todas son un poco este momento, pero no sé, creo que está como muy bien traída al presente y le di 4 estrellas. La última película que vi, que fue la última del viaje, yo ya tenía el cerebro derretido de ver películas, me vi El mapa que me lleva a ti. Yo quería ver otra, que también es El mapa de no sé qué, pero las confundí y yo me puse esta película, que era la que estaba en el avión. Muy mamarracha y siento que no tiene como mucho sentido. Va como de unas chicas que hacen un viaje, son unas chicas americanas que hacen un viaje a España. Una de ellas lee Hemingway, como no, y entonces conocen a un chico y entonces como que salen algunas de fiesta, les pasan cosas. Había cosas que no tenían absoluto sentido, muy bien, no sé por qué ocurrían algunas cosas, era como, bueno, pues las vibes, ¿sabes? En plan de, seguimos para adelante con esto. Correcta, un 2,5, no la recomendaría, yo no se la recomendaría hasta a nadie, pero bueno, la vi, estuvo ahí y se vio, ya está. Yo necesitaba como disociarme viva en ese vuelo. Para terminar, os voy a hablar de 2 jueguitos que he jugado en el mes de mayo. Son los 2 bastante cortitos. El primero es Unpackaging. Creo que todo el mundo ha hablado ya de este juego, lo ha recomendado absolutamente todo el mundo. Tiene unos cuantos años, pero la verdad que yo pues no lo había jugado nunca, no me había yo puesto a ello, a pesar de que lo tenía comprado también, que creo que de las últimas rebajas de invierno de Steam. Y la verdad que me gustó mucho, me lo pasé bastante rápido para lo que yo pensaba que iba a durarme, creo que me duró como unas 3 horas, me lo pasé en una tarde, cosa que no me había pasado nunca con un juego, y aún así lo disfruté un montón. Le puse 5 estrellas y básicamente lo que hay que hacer en este juego es deshacer cajas porque se van viendo como las mudanzas que va haciendo una persona a lo largo de su vida y cómo llega a distintas casas y cómo son esas casas. Me pareció como muy interesante la narrativa de cómo lo que tienes ya en la casa cuando tú llegas habla mucho de qué vida estás viviendo en ese momento y también qué cosas te llevas de una mudanza a otra. También siento que hablan mucho de este momento, de quién es esta persona, qué cosas le importan más que otras y así. Me pareció muy chulo. Violeta Luna tiene otro vídeo también hablando de esto, así que os lo dejo también en la caja de descripción. No seré yo la más fangirl de Violeta Luna en este vídeo. Me gustó un montón este juego, lo disfruté un montón y estoy convencida de que dentro de un añito o una cosa así lo volveré a jugar porque creo que tiene como mucha rejugabilidad, porque cada vez tu cerebro va a colocar las cosas de una forma distinta y aunque no sea sorpresa a qué casa vas a ir, creo que sí que es interesante como volver a colocar cositas y así, estaba entretenido. Y luego otro juego que jugué fue el Untitled Goose Game, que lo jugué con mi amiga Patri. Llevamos las dos ahí de ocas haciendo travesuras por la ciudad, por el pequeño pueblo. Y me resultó muy divertido, me reí muchísimo jugando, además como que nos teníamos que coordinar para entretener a alguien en un sitio para que la otra fuese a coger no sé qué y lo llevase a no sé dónde, muy divertido, muy divertido. Creo que es un juego que es más divertido jugarlo con gente, también tengo que reconocer que si no hubiera estado jugando con mi amiga Patri, a lo mejor se me hubiera hecho un poco más aburridillo el juego, pero bueno, aún así me reí un montón y lo recomiendo muchísimo, es muy divertido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna recomendación de libros, películas, series, videojuegos, cualquier cosa, me lo podéis dejar abajo en comentarios. Mi lista de para jugar, para leer y para ver
siempre estará abierta a nuevas recomendaciones. No os olvidéis de darle a like y de hypear el vídeo si os sale el botoncito de hypear, que eso siempre me va a venir bien. Suscribiros al canal si queréis seguir viendo más contenido como este y darle a la campanita si queréis que YouTube os avise cada vez que haya nuevo vídeo. Y nos vemos en la próxima. Bye.